Bueno, pues ya para terminar nuestra clase de hoy vamos a terminar lo que es la última parte del tema en la que se habla de los modelos mecanocuánticos. Se llaman modelos mecanocuánticos porque tienen una base en la mecánica matricial y en la mecánica ondulatoria, ¿vale? Entonces va a ser cada una de ellas va a seguir una corriente diferente, aunque nosotros vamos a seguir los postulados de la mecánica ondulatoria. Vamos a empezar analizando primeramente el hecho de que los electrones a partir de unos determinados años se considera que van a estar definidos por lo que son unos estados energéticos y entonces se deben abandonar lo que son las ideas deterministas en las que ya conocíamos el electrón en su posición fija dentro de una órbita y en cambio hemos de hablar de una concepción probabilística o de estadística y es por lo que las órbitas tienen que pasar a llamarse orbitales. Va a haber dos principios físicos en los que se apoyan los modelos mecanocuánticos. Los dos van a ser el principio de dualidad onda-corpúsculo de Louis de Broglie del año 1924 y el principio de incertidumbre de Heisenberg del año 1927. Vamos a tratar ahora, simplemente en el día de hoy, el principio de dualidad onda-corpúsculo. Dualidad implica un comportamiento dual. Quiere decir que no es simultáneo, sino que depende de lo que se esté analizando de la onda luminosa, pues va a tener un comportamiento la luz, por ejemplo, si hablamos de ella como onda o como corpúsculo. De tal manera que lo que nos dice es que, en general, si nos basamos en la hipótesis de Planck, en la cual la energía es la constante de Planck por la frecuencia, sabiendo que la frecuencia es la inversa de la longitud de onda por la velocidad de la luz, y aplicando la premisa fundamental de la ecuación de Einstein, de la relatividad, en la que hay una interconversión masa-energía, lo que vamos a decir es que si es igual a mc cuadrado, sustituyendo ese valor de la energía en la ecuación, vamos a obtener un valor de longitud de onda que se relaciona con la constante de Planck, la masa de la partícula y la constante a la que se esté y la constante de la velocidad de la luz que es a la que está viajando. Louis de Broglie pensó que probablemente esta longitud de onda fuera asociada no solamente a eh, cualquier onda, ¿vale? Que pueda tener una longitud de onda asociada, sino que podría estar asociada a cualquier partícula. Y el hecho de que esté asociada a cualquier partícula lo tenéis precisamente en la página 51. Habla de las ondas asociadas a los electrones. Muchas veces os hemos contado a lo largo de todos estos años que el primer modelo atómico se debe a JJ Thomson y se hace mucho hincapié en las iniciales del nombre de JJ. Y es porque tuvo un hijo que 30 años después, George Thomson, con la colaboración de Davison y Germer, pues llevaron a cabo lo que era el experimento de la difracción de electrones. Y es que se vio que los electrones, al igual que la luz, podían sufrir el efecto de la difracción, que lo tenéis ahí en la página 51. De tal manera que si los electrones van a sufrir la difracción es que tienen un comportamiento ondulatorio. Van a ser corpúsculos porque son partículas, pero van a tener un comportamiento ondulatorio. Es por lo que el principio de dualidad onda-corpúsculo cobra más importancia porque se está hablando de las dos propiedades de la partícula. Va a tener una masa, pero va a tener una longitud de onda asociada y por tanto Luis de Broglie pensó que podría pensarse en que la longitud de onda tendría que ir asociada a la masa y a la velocidad de la partícula, que fuera no solamente a la velocidad de la luz, de los fotones constituyentes de la misma, sino para cualquier partícula con una velocidad v, que es lo que tenemos aquí. De tal manera que todas las partículas van a tener asociado un determinado comportamiento ondulatorio independientemente de la masa. Eso sí, la masa ha de ser una masa pequeña para que la lambda sea algo medible. Quiere decir que la masa al estar en el denominador tiene que ser pequeña, la velocidad tiene que ser grande, vamos a tener una longitud de onda que se pueda medir o que sea fácilmente medible. Si nosotros estamos asociando o queremos calcular la longitud de onda de una masa que sea relativamente grande comparado con el mundo microscópico y a una velocidad relativamente pequeña, pues evidentemente la longitud de onda asociada va a ser mínima, va a ser muy pequeñita. Bueno, para poder trabajar en eso vamos a resolver una cuestión que es importante. Antes bien, me gustaría que os fijarais en lo que aparece al final de la página como la deducción del segundo postulado. La deducción del segundo postulado implica que si los electrones van a ser ondas y van a tener una onda asociada, se puede cumplir lo que tenéis ahí. Las ondas han de ser estacionarias y se va a cumplir que 2pi por el radio tiene que ser igual a un número entero de longitudes de onda, que es lo que tenéis ahí en cuenta. Más luego hay que considerar el hecho de que 2pi por r tiene que ser igual también a lo que es n por lo que hemos puesto aquí como h partido de m por v. Bueno, pues hacemos una reconversión de lo que son los términos, el 2pi pasa al denominador y la masa por la velocidad pasa al otro lado de la ecuación. Fijaos que llegamos a la conclusión que ya obtuvo en el segundo postulado Bohr, es decir, la cuantización del momento angular.
Vamos a resolver ahora algunos de los ejercicios que tenéis ahí en la misma página 51 para ir viendo en qué o de qué forma nos los pueden ir planteando. Son preguntas muy sencillitas y lo único que tenéis que hacer es ir resolviendo esas cuestiones. ¿Vale? Las dos primeras, la 13 y la 14, son muy parecidas y es que os piden que calculéis la longitud de onda asociada a unas determinadas partículas. ¿Vale? Una partícula microscópica como es un electrón y luego una pelota de tenis. Y que hagáis una comparativa entre ambas longitudes de onda para que veáis que efectivamente ambas van a tener una longitud de onda porque van a tener un comportamiento ondulatorio medible para el electrón, no tan fácilmente para la pelota de tenis. De tal manera que tenéis en el 13 calcular la longitud de onda asociada a un electrón que se mueve con una velocidad del 1% de la velocidad de la luz. O sea que la velocidad es del 1% de 3 por 10 a la 8, va a ser 10 a la menos 2 por 3 por 10 a la 8, 3 por 10 a la 6 metros por segundo. De aquí tienes que calcular la lambda. Aplicáis el principio de dualidad teniendo en cuenta que lambda va a ser la constante de Planck entre la masa por la velocidad, con lo cual la lambda va a ser la constante de Planck en julios por segundo, dividido entre la masa del electrón, 9,11 por 10 a la menos 31, estos dos serían datos, multiplicado por el valor. Cuando lo hacéis ahí, os va a dar un valor de longitud de onda de 2,43 por 10 a la menos 10 metros. Ahora bien, en el 14 dicen que hagamos lo mismo, pero ahora trabajando con una pelota de tenis de masa 50 gramos, es decir, 0,05 kilos, y teniendo en cuenta que se mueve a una velocidad de 200 kilómetros a la hora, que cuando lo transformamos en metros por segundo son 55,56 metros por segundo. Bueno, pues hacemos el mismo juego, utilizamos el principio de dualidad y tenemos en cuenta que la longitud de onda es 6,63 por 10 a la menos 34 entre la masa. Ahora es una masa que sale 0,05. Va a ser una masa ostensiblemente mayor a la masa del electrón y luego aparte la velocidad que es muy pequeñita. Con lo cual, ¿qué esperamos? Pues que la lambda sea bajita. Por ejemplo, en este caso te sale un valor de 2,4 por 10 a la menos 34. Es decir, van a ser 24 órdenes de magnitud más pequeña todavía. Sí que existe, pero es muy pequeñita, ¿vale? Que es lo que tenéis ahí. Hay un ejercicio muy interesante que es el ejercicio 16. Vamos a ver lo que da de sí el ejercicio 16 y luego voy a hacer uno del final del tema. Vamos a ver el ejercicio 16 que dice lo siguiente. Dice, además estén atentos porque este es muy examinable, este es muy de examen. Dice, calcula la frecuencia de la onda asociada a un electrón que tiene una energía cinética de 10 en electronvoltios. Vale. 10 electronvoltios, ¿vale? Nosotros sabemos que la energía cinética, en tanto la velocidad no sea muy grande, es decir, no tengamos que asumir correcciones relativistas de la masa, va a ser la expresión tradicional y clásica de la energía cinética. Podemos decir que la masa multiplicada por la energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, la masa por la energía cinética se puede poner como un medio de la masa al cuadrado por la velocidad al cuadrado. ¿Por qué hemos hecho este juego de multiplicar la masa en ambos términos? Porque yo sé que por el principio de dualidad la longitud de onda va a ser la constante partido de la masa por la velocidad. De aquí puedo despejar la masa por la velocidad. La masa por la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la masa por la energía cinética. Y una vez que conozcáis esto, lo que vais a hacer va a ser sustituir el principio de dualidad. Y os va a quedar que la longitud de onda va a ser la constante de Planck entre la raíz cuadrada de 2 veces la masa por la energía cinética. Acordaros de esto que es importante, apuntadla bien en el cuaderno porque la tenéis que saber hacer, ¿de acuerdo? Cuando trabajéis con energía cinética no van a ser correcciones relativistas de la masa, si no lo tendré que decir, pero en química nunca lo vamos a hacer, de tal manera que os va a quedar esto así. Os va a quedar que la lambda va a ser la propia constante entre la raíz cuadrada de 2 veces la masa del electrón por el valor de los electronvoltios, teniendo en cuenta que un electronvoltio son 1,6 por 10 a la menos 19 julios, os queda 1,6 por 10 a la menos 18 julios, 1,6 por 10 a la menos 18. Y de aquí obtenéis el valor. Y el valor os va a dar 3,88 por 10 a la menos 10 metros. Luego piden la frecuencia. Sabéis que las dos magnitudes ondulatorias, como son lambda y frecuencia, se relacionan en su producto con la velocidad de la luz. La frecuencia va a ser la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Sustituís
teniendo en cuenta que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y de ahí vais a sacar el valor de lo que os falta. Y el valor de lo que os falta va a ser de 7,73 por 10 a la 17 segundos a la menos 1, o hercios, si lo preferís. ¿Vale? Hay otro ejercicio que es también muy del estilo, ¿vale? Que es el ejercicio del final del tema en la página 67, el 26. Voy a hacer este, porque este fue de una selectividad de hace unos años, para que veáis cómo se hace. Es muy parecida a esta pregunta, ¿vale? Entonces, si habéis visto esa deducción, hay que volver a aplicar esta deducción. En ese ejercicio dicen lo siguiente. Es el ejercicio 26, en este caso, de la página 67. Y dice lo siguiente. Voy a él porque nos dice que tenemos que un electrón se acelera al interior de un campo eléctrico y recibe una energía correspondiente a un potencial de 10 a la 5 voltios. ¿Vale? Varía un poquito el matiz, es un poco más completo que el anterior. Calcula la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad que adquiere. Sabemos lo que es el cálculo de la frecuencia, la longitud de onda, la velocidad, teniendo en cuenta todos los datos que nos han dado. La masa del electrón, nos han dado la carga y nos están dando la constante de Planck y la velocidad de la luz. Y con todo eso queremos trabajar. Bueno, pues lo primero que tengo que tener en cuenta es el principio de conservación de la energía mecánica nos lleva a esto. La variación de energía potencial es la variación del potencial multiplicado por la carga. Todo lo que aumenta una disminuye la otra. Evidentemente, este lleva asociado el signo negativo. A partir de ahí ponéis menos la carga del electrón por diferencia de potencial y os queda esto. De tal manera que la variación de energía cinética será igual a 10 a la 5, que es el potencial multiplicado por la carga del electrón. De tal manera que de aquí obtenéis lo que os falta, que es 1,6 por 10 a la menos 14 julios. Una vez que tenéis eso, aplicáis la expresión que acabáis de deducir. Raíz cuadrada de 2 veces la masa, la energía cinética, sustituyendo por todos los valores que os han dado, raíz cuadrada de 2 veces la masa del electrón, multiplicada por la energía cinética que os habéis calculado ahora, y de aquí obtenéis el valor. Y cuando obtengáis el valor, os va a dar un valor de longitud de onda de 3,89 por 10 a la menos 12 metros. El libro lo da en Armstrong. De aquí sacáis la frecuencia, que esté entre lambda, y la frecuencia calculada son 7,71 por 10 a la 19 hercios. Y luego el cálculo de la energía cinética, de la velocidad basada en la energía cinética. Sabiendo que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, os queda que la velocidad es la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética entre la masa. Y de aquí sacáis lo que os falta. Y lo que os falta es simplemente sustituir la energía cinética de la masa, hacéis la raíz cuadrada y de ahí sacáis un valor de 1,87 por 10 a la 8 metros por segundo. Bien, bueno, pues os dejo de deberes para mañana. De la misma página 67 del final del tema quiero que hagáis los ejercicios 25, 27 y 28 para el cálculo de las longitudes de onda de De Broglie. Hasta mañana.